Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Te ha pasado que dices que sí a cosas que querías decir que no? Te piden un favor, te piden ayuda o algo de ti y simplemente terminas haciéndolo aunque por dentro te incomoda, te causa malestar o simplemente no la pasas bien. A muchísimas personas les pasa esto. No sabemos poner límites. El tema de hoy se trata de eso. ¿Por qué? Porque el no poner límites nos separa de las personas valiosas. El no poner límites nos desgasta demasiado al grado de acumular resentimiento, frustración, rencor. Y eso nos hace perder y pagar un precio muy alto. ¿Te ha pasado? Quédate y escúchanos. Comenzamos. No todo lo que sentimos es exageración, no todo lo que nos pasa es drama. A veces solo necesitamos entenderlo mejor. Esto es Eso que sentimos, un espacio para hablar claro, ir a fondo y poner en palabras lo que muchas veces no sabemos explicar. Episodio número 4. Bienvenidos. Hola a todos, un gusto estar aquí de nuevo, compartiendo con ustedes un tema más, un tema interesante de la vida, pues cotidiana, que a todos nos pasa. Es un placer poder acompañarlos una tarde más. Hoy que, bueno, se está subiendo esto en domingo, les envío un saludo hasta sus hogares, hasta el lugar donde nos escuchen. Y te saludo, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Ya muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Ya tenía rato esperando este día. Sí, muy bien, ya se siente el calorcito un poquito y pues un tema que nos va a dar un poquito más de calor, un tema muy, Intenso. no sé si llamarlo intenso, profundo, pero que se pudiera, lo pudiera mencionar como algo que se vuelve normal, pero que nos desgasta demasiado. Y el tema de hoy, como lo vieron en el intro, son los límites, ¿sí? Un tema que parece muy cotidiano, pero poner límites de repente no es tan fácil para muchas personas, ¿sí? De repente decimos, ay, esto no me gusta, esto me incomoda, pero con tal de evitar problemas, creo que los dejamos de lado y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Todo lo que llegamos a vivir en nuestras relaciones importantes, ¿no? Porque creo que lo importante es partir de aquí, ¿no? ¿Para qué son los límites o de qué nos van a ayudar en las relaciones importantes de nuestra vida? ¿Y cómo evitamos o por qué evitamos poner límites en esto, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo y comprendiendo, una, para qué nos van a servir los límites, que creo que puede obviarse un poco, pero puede ser un poco interesante a la vez. Y otra, por qué no los ponemos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué nos impide, Alejandro? Pero si te fijas, en realidad los límites no tienen que ver con rechazar a los demás, es más bien con aceptarlos. Es como si fuera un sistema de seguridad en tu casa. Como, imagínate que no los pusieras, como dejar la casa abierta, ¿no? La puerta de tu casa abierta. Y Sí. después te quedas enojado, ¿no? Porque entra el polvo, entran las personas, cuando pasa el tiempo, hasta tu energía se va. Si te fijas, los límites no tienen nada que ver con eso, es como una regla o una forma de proteger cómo se relacionan varias personas. Así es, y no sé si lo veas, esto pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Por eso decía al principio, es parte de la vida cotidiana, situaciones que se nos presentan, que suelen ser incómodas, que nos causan cierto malestar, que nos hacen tener dificultades, pero que pareciera que preferimos aceptar, pasarla mal a dar ese paso, ¿no? Y empezar a realmente, hablar con las personas de esos temas incómodos, de esas situaciones que no nos gustan, de eso que me está molestando de mis relaciones, ¿no? Porque hablar de límites es hablar de relaciones personales en todos los niveles, ¿no? Tanto de pareja, como con los hijos, con los padres, hermanos, compañeros de trabajo, en todas las áreas de nuestra vida entran las relaciones y mientras yo me relacione con las personas, tengo que
aprender a definir límites, porque a la mayoría de las personas, no sé si te pase, a mí me llegó a pasar, cómo nos cuesta a veces decir que no, ¿sí? Más cuando es una persona que representa un cierto grado de autoridad o un valor muy grande en nuestra vida. Y pensamos que al decir que no, nos va a hacer perder, tenemos miedo a qué va a pasar cuando digamos ese no, y cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer, la pasamos mal renegando, ¿no? En el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos. Y eso, pues, a la larga es el problema, ¿no? Pareciera que a corto plazo no pasa nada, que todo está bien, incluso parece que todo va mejor, ¿no? Cuando no ponemos un límite a las personas, porque obviamente para los demás es cómodo el que yo tolere, el que yo aguante, el que yo viva adaptándome a los demás, ¿sí? Pero a la larga, ¿qué consecuencias trae, no? Me voy enojando, me voy molestando, empiezo a volverme, llamémoslo, radioactivo, ¿no? Reacciono cada vez más, pasan los años en la familia y, oye, pues te estás volviendo muy callado, te estás volviendo de esta manera, ¿qué está pasando? Y yo creo que no es otra cosa que la acumulación de todo lo que hemos tolerado y no nos gusta, ¿no? Y bueno, en todo pasa, ¿no? En el trabajo, compromisos, cuántas cosas nos comprometemos. Yo que te ha pasado, Alejandro, a mí me ha pasado muchas veces que de repente dices, híjole, me comprometí a tantas cosas que ya no tengo tiempo para nada, ¿no? Y esos son muchos nos que tuvimos que dar, pero no nos atrevimos a darlos. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias, ¿no? Que nos dijo, por miedo, por los pensamientos, por qué va a pasar, por qué van a pensar. Y entonces preferimos estar así, a veces que dar ese brinco y más adelante lo veremos, pero eso pasa en todas las áreas de la vida, Alejandro. Sí, y bueno, si te fijas, muchas veces las personas empiezan a sentir como que están dando de más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de repente? Es que yo siempre tengo que estar para los demás, pero nadie está para mí, o cuando yo ocupo algo, nadie me ayuda, pero, eso sí, llegan conmigo y sí, todo el tiempo yo tengo que estar ahí para uno, para otro. Y cuando, si te fijas, empiezan ahí de repente a querer como decir, aunque sea un indicio de querer decir que no, o hacerte como que no escuchas, o llegar más tarde para no ayudar, que empieza luego, luego, es que ya no eres igual, es que antes eras diferente, es que te estás haciendo bien sabe cómo. Y el mismo círculo donde estás empiezan poco a poco a castigarte o a hacer como que sea más difícil que puedas hacer o tomar esta iniciativa y empezar a marcar cosas que simplemente no estás de acuerdo. Pero cuando revisamos lo que está pasando, muchas veces no es que los demás estén abusando intencionalmente, es que como nunca han escuchado que les digas que no, no les dices cómo relacionarse o qué te gusta o qué no te gusta, asumen que todo está bien. Y es por eso que no hay una intención de cambiar de los demás. Y esto es algo importante de entender. Las personas no pueden adivinar lo que te está pasando, lo que tú sientes, si nunca lo has expresado. Muy importante lo que mencionas, ¿no? Y a veces por eso no queremos dar ese paso, ¿no? De poner límites en todas las áreas, ¿no? Pero si te fijas, también las personas que siempre dicen sí en el trabajo, en la vida, son las que más irritadas están, ¿no? Yo siento, yo creo que perdemos el respeto también de las personas, ¿no? Empiezas a decir, pues nadie me respeta, nadie me sigue, nadie está conmigo, como tú lo dices, ¿no? De repente decimos, es que yo doy todo por los demás, yo hago todo por los demás y nadie hace por mí. Y eso es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca hemos puesto un límite. Dicen por ahí, ¿no? Muchos autores, cuidado con tus sí, ¿verdad? Cuidado, todos los sí que dices y aprende de repente a decir no, porque el decir no es donde empiezas a marcar ese respeto hacia la vida, hacia ti, hacia tus relaciones.
y cuando dices un sí es porque es un sí de verdad, ¿sí? Pero yo creo que es importante ver o tener una guía de cómo definir esos sí y esos no, cómo, poder poner límites, en qué momentos, porque bien lo dices, ¿no? De repente ponemos un alto y decimos: "Ya no", y entonces todo el mundo se vuelca contra nosotros, porque también nos vamos a los extremos, de repente puro sí, 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 y ahora no, y obviamente todo el mundo se va a sorprender, ¿no? Porque están acostumbrados a algo y no sé cómo comunicar, no sé cómo decir: "Ya no quiero, ya me cansé, quiero cambiar esto", ¿no? Y creo que también eso es parte, ¿no? De lo que tenemos que ir aprendiendo, esas habilidades para poder hacer esa interacción y empezar a definir esos límites, Alejandro. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que realmente sucede o por qué no estamos poniendo límites en la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle a alguien, sabes que no, no me gusta esto? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Fíjate, cuando pasan esto, cuando de repente estás en esta situación, aquí pasa algo bien interesante. Muchas veces no ponemos límites porque empezar incluso a pensar que no estás cómodo y quizás intentar hablarlo, desde aquí empiezas a vivir muchas experiencias internas. Por ejemplo, empiezas con cosas como miedo a que alguien se enoje contigo o que de repente se sientan decepcionados porque muchas veces tenemos ligado el debo de hacerlo o es que cuentan conmigo o incluso te da miedo el generar un conflicto o te sientes culpable porque de cierta manera es como te toca o si te lo piden es porque ellos no pueden y a veces he escuchado que hay personas que lo hacen incluso hasta por lástima hacia los demás, como pues pobrecitos. Y si te fijas, más que nada es todo lo que estamos pasando dentro de nosotros, es lo que de repente nos complica aún más poder negarte a algo, una petición, decir no o decir que sí. Y entonces lo que hacemos es algo muy humano. Tratamos de evitar esta incomodidad. Decimos que sí para que todo siga tranquilo o que no, dependiendo de lo que te vayan pidiendo. Pero quiero que entiendas algo. Decir sí cuando quieres decir no, no es ser bueno o ser esa ayuda, es ser deshonesto. Sí, Alejandro, y algo importante es cómo aprendimos esas relaciones, ¿no? Desde dónde vimos o no vimos los límites, ¿sí? Desde cómo aprendimos a relacionarnos con nuestros padres. Yo me pregunto, ¿realmente vimos a una madre ponerle límites a papá? ¿Vimos a un padre ponerle límites a mamá? ¿Cómo nos pusieron los límites a nosotros? Sí, porque a lo mejor decimos, no, a mí sí me ponían límites, a mí sí me ponían un hasta aquí, pero ¿de qué manera, no? Yo recuerdo papá, un hombre de rancho, ¿no? Su manera de poner límites era voltear y con una mirada se acababa el juego, con una mirada era ahorita te quiero aquí y punto, ¿no? Entonces eran límites a través de un miedo que existía, ¿no? No desde una comunicación real, de una explicación, y no culpo a mi padre, simplemente así lo sabía hacer y así lo aprendió también, ¿no? No, vi a mi mamá de repente también que algunas cosas le incomodaban de papá y el límite de repente se iba a una discusión o hasta que ya habían pasado muchas situaciones para ponerlas. ¿Por qué? Porque quizás existe el miedo de nos vamos a separar o va a haber un problema mayor. Entonces, yo creo que la base donde aprendimos o no a estructurar un sistema de límites correcto inicia en cómo fue esa comunicación o cómo aprendimos a comunicarnos con las personas, cómo aprendimos a respetarnos o a valorarnos nosotros mismos
porque ese miedo que tú mencionas, ¿no? Por el cual no nos atrevemos a dar un no cuando no queremos o un sí, porque también no damos mucho sí que si queremos, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida y decimos no por el mismo miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a burlar? ¿Se van a reír? Y entonces nosotros mismos no respetamos o no somos honestos, como tú lo dices, a la hora de actuar o de hacer las cosas porque no queremos atravesar ese miedo, ¿no? Porque así aprendimos, es más fácil evitarlo, ¿no? Es más fácil darle la vuelta, es más fácil esperar, pero yo me pregunto cuántos años tienen que pasar. Bueno, yo tengo 31 años, somos de la edad. Pasan los años y cada etapa vas diciendo: "¿Por qué no lo hice antes?", ¿no? Hubiera podido hacerlo. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes que nos escuchan, ¿cuándo va a ser ese día? Porque la mente nos juega un juego bien fácil, ¿no? Una manera de evitarlo es: "Mañana lo hago, luego, después, pasado, en un año, se va a pasar, se me olvida, no importa, no pasa nada", ¿sí? Y eso es un gran problema. ¿Cuántas veces en la vida tenemos esas interacciones por ejemplo, como padres, sí, puedes decir: "Ay, me siento culpable"? Ahorita en la siguiente sección, una sección nueva que traemos, veremos la incidencia en este tipo de cosas, ¿no? Cómo la culpa, después de poner un límite, nos hace ceder y romper esos límites, que aún es peor que no ponerlos, ¿no? El romperlos y decir: "Okey, siempre no", ¿sí? "Okey, mejor lo dejo". ¿Por qué? Porque soy un mal padre, soy una mala madre, mis hijos, pero también yo me pregunto, hablamos de niños pequeños, pero cuando son hijos adultos, ahí viene mi hijo y siempre me pide dinero, ahí viene mi hijo y se lleva las cosas de mi casa, ahí viene mi hijo y me está faltando el respeto, pero si le digo ya no me va a visitar, voy a ser un mal padre, una mala madre, ya no va a querer estar conmigo. Y cuánto desgaste hay, ¿no? Se vuelven cargas las relaciones, se vuelven tan desgastantes, pero la misma idea, esa creencia de que debo de ser de esta manera me hace tolerar y permitir cosas que realmente no me gustan en la vida, ¿no? Y tanto como padres como hijos, ¿no? Muchas veces, ¿cómo le voy a poner un límite a mi padre? ¿Cómo le voy a poner un límite a mi madre? Cuando a veces son muy necesarios el decir: "A ver, mamá, esto que tengo con mi esposa, esto que está pasando con mis hijos, yo lo tengo que solucionar. Perdón, pero hasta aquí puedes llegar tú". ¿Por qué? Porque, ay, ¿qué va a pensar mi mamá? Voy a ser un mal hijo. Y empezamos a entrar en todo este rollo mental de decir, soy malo. Volvemos a los temas anteriores, ya no me van a querer, voy a fracasar. Entonces, ahí es donde nos detenemos y qué decir, ay, mejor así dejo todo como está, doy un paso atrás, pero luego sigo quejándome, sigo viviendo en la queja, en el sobrepensar, en el miedo, en la angustia, y realmente no construyo relaciones como me gustaría vivirlas, ¿no? Eso es bien importante. Y esto abre esta nueva sección que es historias de nuestro público, ¿no? ¿Cómo lo viven? Porque sí, esto es lo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras interacciones con las personas, pero nos gustaría o pusimos por ahí una encuesta para poder conocer más las historias de las personas y que nos identifiquemos, ¿no? Que normalicemos, porque a veces, o muchas veces, yo mismo lo he dicho, es que esto nomás a mí me pasa, es que porque a mí, es que Dios ya la trae conmigo, es que soy su mejor guerrero y me está cargando la mano y me da sus peores batallas. Cuando realmente no nos pasa nada más a nosotros, ¿no? Y eso es lo que queremos lograr con esta sección, buscar en conjunto esas ganas de avanzar y movernos a lo que realmente es importante de nuestra vida. Y pues me gustaría, Alejandro, que comenzaras con una historia que tengas por ahí de alguno de nuestros seguidores. Sí, claro. Mira, vamos con lo primero. Dice: "Hola Lalo y Alejandro. Escuchando sus episodios me di cuenta de que
Algo que me pasó hace poco todavía me sigue pesando. Tengo una amiga de hace años que siempre que tiene un problema, me llama. El detalle es que sus problemas suelen ser crisis que ella misma provoca y que duran horas en el teléfono. Hace un mes, yo estaba pasando por una semana terrible en el trabajo. Estaba agotado físicamente y lo único que quería era llegar a mi casa, apagar el celular y dormir. Justo cuando iba entrando a mi casa, ella me marcó. Por dentro sentí un hueco en el estómago y una voz decía, no contestes, no tienes energía hoy. Pero de inmediato apareció la culpa y pensé, si no le contesto, soy un mal amigo o se va a enojar conmigo. Y va a pensar que soy un egoísta. Terminé contestando. Me aventé 2 horas escuchando el mismo drama de siempre, mientras yo ni siquiera había cenado. Le dije que sí a todo, le di consejos que no me pidió y colgué sintiéndome vacío. Lo peor no fue el cansancio, sino el resentimiento que sentía hacia ella al colgar. De repente me di cuenta de que me estaba diciendo a mí mismo, ya no quiero ser tu amigo. Ahí entendí lo que decían en el capítulo del podcast anterior. Por evitar el miedo a un conflicto de 2 minutos, diciendo, oye, hoy no puedo, o estoy muy cansado, terminé creando un conflicto conmigo mismo, que me duró días. Al final, ella ni siquiera sabía que yo estaba mal. O el día de hoy, ya no nos hablamos. Opté por alejarme, pero jamás le dije que fue porque solamente ya no quería estar atento a sus llamadas. De repente hacía como que se me olvidaba contestar o que perdía el celular, pero jamás tuve el valor de decirle. ¿Te fijas que este caso refleja algo que pasa mucho? Muchas personas sienten que están como muy, muy, muy comprometidas con las relaciones al punto de que se sienten mal por el hecho de no participar a veces en el rol que se supone que les tocaría y al mismo tiempo sienten que no están recibiendo lo mismo. Y cuando nos damos cuenta, como en el ejercicio pasado que dejamos de tarea, que empezaron a descubrirse un poquito de qué estaban pasando por dentro, se dan cuenta de que quizás no está todo bien la relación. Y encontramos que las personas nunca le dijeron nada. Nunca le explicó a nuestro amigo aquí por qué fue lo que se alejó. Y si te fijas, su amiga, si de verdad quería, pudo haber hecho algún cambio. Preferimos a veces romper relaciones valiosas por no ser malos. O sea, es la incoherencia de nuestra mente, ¿no? Por no tolerar el malestar de decir, sabes que estoy cansado de escuchar tus quejas, podríamos hacerlo diferente, o en diferente horario, porque a veces estoy muy cansado por no reafirmar esa creencia, esa idea, ese pensamiento de voy a ser mala amiga, preferimos a veces permitir que se desgaste tanto las relaciones al grado de romperlas. Entonces terminamos pagando un precio mucho más alto del que quizás hubiéramos tenido que pagar al comunicar las cosas. Yo creo que a todos en alguna vez nos ha pasado, ¿no? Tengo una también por aquí, una breve, de que nos envió también una personita muy querida, eh, de en qué áreas les cuesta poner límites y dice de esta manera. Una de las situaciones donde más me cuesta poner límites es cuando se trata de actividades o compromisos que terminan rebasando mi tiempo. Muchas veces digo que sí puedo, que sí quiero, que sí me alcanza el tiempo, pero en realidad por dentro empiezo a sentir coraje, frustración, incluso enojo conmigo misma. Pero en realidad, perdón, y cuando en algún momento intento decir que no, aparece algo que me pesa mucho, que es la culpa, ¿sí? Para mí lo más difícil de poner límites es justamente eso, sentir culpa.
Cuando digo no puedo, no quiero, no tengo ganas, no me gusta, siento culpa inmediatamente. Y es algo que me pasa en todos los ámbitos de mi vida, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo y con mi pareja. Entonces, eso es lo que nos envía una amiga, que te agradezco, sé que nos vas a escuchar. Y yo creo que muchos se van a identificar, ¿no? Especialmente con esta parte de la culpa, ¿no? Creo que también el caso que tú comentabas por no sentirse culpable es que prefería decir sí a la llamada. Aquí también nos dice esta amiga, pues, qué trabajo le da decir no, ¿no? Y como decíamos al principio, a veces el tiempo ya no alcanza y te sientes molesto contigo. Híjole, tengo que ir a cumplir este compromiso y no quería ir porque dije que sí y empezamos a entrar en ese círculo tan desgastante. Y yo me pregunto, ¿cómo llegamos a esas citas que no queríamos ir y que tuvimos que ir porque no nos atrevimos a decir que no? No llegamos irritados, enfadados, molestos, viendo cualquier error, cualquier detalle, porque ya está el malestar ahí activado, ¿no? Y solemos tener una mala interacción en esos momentos, ¿no? Por estar distraídos, hasta nos llegamos a lastimar, a tener un accidente. ¿Por qué? Porque no voy cómodo a esas situaciones, ¿sí? Desgraciadamente pasa mucho, ¿no? Como lo dice ella, en todas las áreas de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Por no tolerar el malestar de sentirme mala persona, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, dices, ¿cuánto puedes perder realmente por seguir sin poner límites en tus relaciones? ¿Sí? Lo que puedes ganar es muchísimo más y creo que eso lo veremos un poquito más adelante, Alejandro. Sí, Lalo, y precisamente en este caso, como tú dices, no, te llegas a identificar, precisamente a mí me llegó a pasar eso. Pero, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando de repente me decían, es que hay tanto trabajo y hay que hacer tanto eso, ¿te puedes quedar? Y yo tenía tal compromiso, ¿no? Y a veces tenía que decir a mi familia, ¿saben qué? No alcanzo a llegar. Y cuando quería yo de repente decir que no, que me acuerdo que me preguntaban y yo así de, híjole, pues, ¿cómo les digo, no? De repente venía a mí, es que después la va a agarrar tu jefe contra ti, o es que de repente, ya después no te van a tomar en cuenta, no te van a dar el puesto que te toca, y cuando ya me habían ascendido, era como que, no, pues es que es tu chamba, es tu puesto, te toca hacerlo, cuando en realidad no era cierto. Entonces, sí, pasa, definitivamente pasa y accedemos y a veces nosotros mismos nos convencemos de que así tienen que hacer las cosas. ¿Cuántas veces, como tú lo dijiste, llegamos a un punto en el que permitimos a los padres, ¿no? Porque yo he escuchado veces que de repente tenemos estas reglas aquí en nuestra cabeza, estos pensamientos de, pues es que a mí me dijeron que tenía que ser una buena persona o que mi es mi mamá o es mi papá, ¿cómo les voy a contradecir? Como si el hecho de que por ser ellos no les puedes corregir nada, ¿no? Aquí es cuando te empiezas a dar cuenta de que tenemos estas reglitas, estos pensamientos y como que el simple hecho de llegar a cuestionarnos, ya nos empezamos nosotros mismos a reprender. Hicimos una encuesta, nos mandaron pues esas dos historias que contamos. Para después estaremos metiendo algunas otras e invitarlos también a que nos manden sus historias. Vamos a estar mandando los temas para que nos estén compartiendo y poder hacer esa comunidad, ¿no? De crecimiento, llamémoslo así. Algunos datos interesantes que encontramos con la encuesta. Dice, ¿con quién me cuesta poner más límites? El 50% de las personas fue con su pareja, un 40% con la familia, un 10% en el trabajo. ¿Sí? Entonces son los tres más importantes, ¿sí? La pareja, si te fijas,
o poner límites en las personas más cercanas es donde más cuesta, ¿no? ¿Qué emociones aparecen? Fue la pregunta número dos, o cuál es la emoción que más te molesta cuando pones un límite o cuando intentas poner un límite. Y igual, arriba del 50% fue la culpa, ¿no? Me siento culpable, me da culpa. En segundo lugar quedó, me siento ansioso, ¿sí? O incómodo. Y en tercer lugar, me da miedo. Y pues en resumen de las respuestas abiertas, las relaciones de pareja, las que más tuvieron problema o dificultad son en las relaciones amorosas, en situaciones con el esposo o la esposa, en especial con las actitudes de la otra persona, ¿no? El decirle, sabes que no me está gustando cómo te comportas, cómo te diriges conmigo. En la familia, fue más en los hijos, ¿sí? En ponerle límites sobre las responsabilidades del hogar, en sus comportamientos y también en los eventos familiares, ¿sí? A muchas personas les da trabajo poner un límite en los eventos familiares. Y también arriba del 50% menciona que es por la culpa de hacerlo o de lo que esto puede representar. Y entonces nos damos cuenta que el principal problema a la hora de poner límites es lo incómodo que me puedo sentir al hacerlo. Y no quiero sentir incomodidad. Entonces el precio que pago por no sentirme incómodo está de repente siendo muy alto. Yo les invito a que se pregunten, ¿no será más caro el precio que pagas por no poner límites que por sí ponerlos? Pregúntenselo a quien nos escucha. ¿Tendrás alguna herramienta que le podamos dar a nuestra audiencia para precisamente poder lidiar con todo esto que le está pasando? Sí, si gustos, vamos a la siguiente sección, que es estas herramientas prácticas. Tenemos una que sabemos que les va a funcionar. Yo creo que todos nos preguntamos, ¿y cómo empiezo? ¿No? Si nunca he puesto límites, si nunca he hecho nada, si siempre he tolerado, si siempre la he pasado mal en mis relaciones por no poner límites. Incluso, tú sabes, ¿no? Se llega al grado de violencia, de abuso físico, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? Por no saber poner un límite a tiempo, ¿no? ¿Sí? Como tú le decías, con papá, con mamá, o sea, algo que me gustaría agregar ahí es esas relaciones con nuestros padres. ¿Cuántas veces escuchas, no? Tengo mucho sin ir a visitar a mis padres. ¿Por qué? Porque ya se volvió tan desgastante que el precio de no poner límites a tiempo está siendo la distancia que estás teniendo con ellos, o viceversa, ¿no? Los padres con los hijos. Híjole, ya estoy enfadado de mi hijo, de tener que sacarlo de problemas, de que siempre tengo que ir a responder por él. Entonces, los límites me acercan y mejoran esas relaciones valiosas que tengo en la vida. 5 pasos para poner límites, 5 puntos que tú puedes desarrollar con algunas preguntas, algunas situaciones que te van a ayudar a iniciar a poner límites. Y una vez que empieces a hacerlo, se te va a hacer mucho más sencillo. Una vez que empieces a tolerar el malestar de poner un límite sencillo, vas a ir pudiendo dar pasos, ¿sí? Para llegar a eso que quieres llegar, ¿sí? Y realmente tenemos que estar dispuestos de repente a perder relaciones, ¿sí? También eso es claro. Hay gente que no está dispuesta a que yo le ponga un límite y eso es un precio que tengo que pagar. A veces alejarme de personas que no me están aportando, que en el momento que les diga que no, se van a ir de mi vida, que en el momento que no les preste dinero, se van a alejar de mí. Esta técnica la llamamos nosotros, o la llamo la técnica de la brújula de los límites, ¿sí? Está estructurada en 5 pasos, pero si a ti te cuesta, a ti que nos escuchas, poner límites en la vida, esto te va a ayudar mucho, ¿sí?
¿Por qué? Porque hacer o empezar a poner límites no se trata de confrontar o hacerlo desde el enojo, ¿no? Ya estoy harto, ya estoy cansado y me van a escuchar o van a saber ahora sí quién soy. Eso no, no. Sí es empezar a ponerlo de una manera funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se basa en una vida que quiero tener, en la vida que quiero construir y como los mencionaba hace rato, ¿no? En las relaciones que realmente valoras, ¿sí? Eso es importante. El paso número uno dice, vamos a definir la persona que queremos ser. Primero, háblese de crecimiento personal, del desarrollo en cualquier área de la vida. Primero debo de definir el objetivo, ¿no? A dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, para definir la persona que me gustaría ser, por ejemplo, yo me gustaría ser alguien que se respeta a sí mismo, alguien que cuida a la familia, un padre que está presente con sus hijos, un esposo que es honesto y es amoroso y es cariñoso, alguien que vive con integridad y respeto hacia los demás y hacia sí mismo, ¿sí? Otra forma de pensarlo pudiera ser preguntándote, ¿cómo te gustaría que las personas importantes de tu vida te recordaran? Si el día de mañana se acabara tu vida, ahí se acabó. ¿Cómo te gustaría que te recordara tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, la gente importante de tu vida? ¿Sí? Ahí nos empieza a marcar una dirección, ¿sí? Me gustaría ser recordado como un hombre, como una mujer que se respetó, que no tuvo miedo, que trabajó por sus sueños, que fue disciplinado, que fue amoroso, que fue servicial, que se entregó a la vida, no sé. Es como a ti te gustaría que te recordaran. Una vez que hagas eso, puedes pasar al paso 2, ¿sí? Que es identificar las relaciones que realmente son valiosas para ti, ¿sí? Entonces vas a hacer una lista. Bueno, para mí es mi pareja, mis hijos, estos amigos. Una vez que identifiques esas personas valiosas, vas a pasar al punto número 3. Observa qué comportamientos están afectando esas relaciones específicas con esas personas, vaya, ¿sí? ¿Qué cosas están pasando que no te hacen o que no te sientan bien, ¿sí? Por ejemplo, estás tolerando cosas de tu pareja que te están lastimando, estás tolerando cosas de algún amigo que te está lastimando, le estás diciendo que sí a todos tus amigos siempre y no te gusta, están haciendo cosas hacia ti que te están produciendo resentimientos. ¿Esto que estoy haciendo ayuda o afecta la relación que quiero tener con esa persona? Ahí viene el punto 4. Define el límite que protege la relación que quieres construir, ¿sí? Aquí es donde todo empieza a encuadrarse, ¿sí? No se trata de imponer cosas a la gente, sino de cuidar la relación y cuidarte a ti mismo dentro de esa relación. Por ejemplo, hoy voy a expresarle a mi esposa eso que me incomoda. Sí, hoy voy a decirle a mi jefe eso que no le puedo decir. Hoy voy a pedir respeto a mi hijo en esta situación. Siempre hay que empezar por acciones o decisiones pequeñas, pero bien claras, ¿sí? Cosas que digas, me va a costar trabajo, pero lo puedo hacer. No te vayas al límite, no te vayas molesto. Recuerda, no es ir enojado, es, a ver, esto que está sucediendo, esto que está haciendo la persona me incomoda. Siempre le estoy diciendo que sí, creo que a esto es un momento de empezar a decir que no de una manera amena, emotiva, ¿sí? Y viene el punto que podría decir más importante, no el más difícil, ¿no? Porque es hacer toda una estructura. Yo creo que todo lo valioso en la vida requiere tiempo y atención, ¿no? A veces queremos una pastilla que nos cambie todo mágicamente, pero no se puede, ¿sí? Entonces, el punto 5 es aceptar la incomodidad que va a aparecer.
Después de que pongo el límite, o va a aparecer el miedo, o va a aparecer la culpa, o me voy a sentir ansioso, o voy a estar preocupado por qué va a pensar y decir, qué va a pensar mi amigo si le digo que no, ¿ok? El paso 5 es, una vez que lo hago, aceptar la incomodidad, ¿ok? Me siento culpable, está bien, no voy a hacer nada para cambiar esto. Acepto sentir culpa, acepto sentir miedo, acepto la ansiedad que esto me representa y me mantengo ahí, en mi límite. No doy un paso atrás, no cedo, por eso hay que empezar de acciones o decisiones pequeñas pero bien claras. ¿Sí? Entonces, recordamos rápidamente los 5 pasos, igual se los vamos a dejar aquí en los comentarios. Define la persona que quieres ser. 2, identifica las relaciones que realmente son valiosas para ti. 3, observa qué comportamientos están afectando esas relaciones. 4, define esos límites que pueden mejorar o construir esa relación que quieres. Y 5, acepta la incomodidad que puede aparecer cuando pongas los límites. Y una vez que lo empieces a hacer, se te va a ir haciendo más fácil porque te vas a dar cuenta de algo importante. Las personas que se tienen que ir se van a ir, pero las personas valiosas, esas que tú definiste, tus relaciones van a mejorar y se volverán más amenas, más constructivas para llegar a ser esa persona que tú quieres ser. Fíjate que sí, Eduardo. Valiosísima la estrategia que nos acabas de dar. Nada más voy a agregar desde otro punto, o me gustaría complementar esta parte, con una metáfora. Imagínate que vas a tu lugar de habitual, de tu casa a ese lugar donde sueles estar acudiendo. A lo mejor puede ser tu trabajo, tu escuela, puede ser con tu novia, tu pareja. Ahora quiero que te imagines que por alguna situación el camino que normalmente utilizas está bloqueado. Quizás por alguna lluvia, a lo mejor el tráfico, un accidente, pero no puedes llegar por ese camino. Sin embargo, te das cuenta de que hay una ruta alterna, un camino opcional con pavimento y todo, aledaño que no habías visto antes, no había sido necesario. Y optas por entrar en ese camino. Es un camino de un solo carril, donde vas entrando, alineado normalmente a tu camino y poco a poco se va alejando, van dejando de haber edificios, casas. Empiezas a meterte un poco más, empieza a haber más naturaleza. Obviamente, la rodeada que tienes que dar, pues le tienes que pisar un poco más, tienes que ir un poco más rápido. O a lo mejor el transporte en el que vas, pues le tiene que eh, acelerar un poco más, a lo mejor el camión, el InDrive o el taxi. Y después de cierto tiempo, comienzas a notar que no hay nada conocido, alguna referencia o algo que puedas ver. No hay letreros, no hay topes, señalizaciones, no te dice cuántos kilómetros hay, no te dice el camino hacia dónde va. No tienes nada, ni siquiera te dice velocidad máxima ni nada. Y de repente a lo lejos, ya después de cierto tiempo, empiezas a ver cómo viene una camioneta grande, pero súper rápido. Y empieza a aventar las altas y a pitar y a hacer todo como un show para que puedas voltear. Cuando está por llegar contigo, pues de alguna u otra manera tratas de orillarte para evitar golpear. Y cuando está pasando por tu lado, donde tú estabas,
pasa rápido, pasa pitando y aparte pasan diciéndote de cosas, haciéndote señas, por lo rápido no alcanzas a ver qué fue, pero justo en ese momento empiezan a aparecer muchas experiencias internas. Comienzas con preguntas como lo más normal es, ¿qué me dijo? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Es a lo mejor el sentido contrario? ¿Si es el camino hacia donde tengo que ir? Y pasan más cosas. Un camino sin señalamientos es como una relación sin límite. No podrías tener una referencia, saber si estás en el camino correcto, saber si todo el lugar hacia donde vas, donde se están dirigiendo, es como debería de ser. El irte de repente en un camino sin nada puede llegar a un punto en el que te puedas perder. Lo mismo puede pasar en una relación. Si nunca se expresa nada, si nunca llegas a dar tu opinión, incluso de cómo quieres llegar a ser tratado, pues es como decirle a la otra persona, trátame como tú quieras y como lo hagas está bien, a como tú lo entiendas y viceversa. Lo que yo haga, pues al final está bien porque no me vas a decir nada. El empezar a dar límites o dar estrategias de cómo quieres ser tratado, de qué cosas estás dispuesto en esta relación y qué no, es como darle estas señales y es como decirle, eres tan importante para mí, eres, la forma en cómo nos llevamos es tan importante y me agrada tanto que quiero que esto dure. Entonces, más allá de ponerle una barrera, es como sumarle un poco más a la relación y decirle, va, me interesa, quiero que nuestra comunicación mejore. Y esto aplica tanto con familiares, con hijos, con jefes, con compañeros de trabajo. Hay veces que no es porque queramos, pero pues tenemos que convivir con estas personas. Y entonces dar este tipo de señas hace que la forma en cómo se relacionan sea un poco más llevadera para ambos, o al menos para quien está llevando la parte más incómoda. Dicho esto y sumándole un poco más a las estrategias que acabas de decir, Eduardo, y tomando como base nuestro episodio pasado, me gustaría que hicieras un ejercicio así como lo hicimos con la escalera. Trata de notar qué cosas son las que te están costando más trabajo. Ve poniendo una jerarquía. Imagínate explicando o expresando esto que te cuesta tanto trabajo. Contigo van a llegar muchas emociones, muchas experiencias, muchos pensamientos, muchas sensaciones. Continúa hasta que sea un poco tolerable. Y esta semana trata de empezar con cosas pequeñas. A lo mejor cosas como favores muy, muy, muy simples de pásame algo o tráeme algo, ver cierto lugar que tú sepas que no le lleva, que no te cueste tanto trabajo y empieza con esas estrategias a empezar a decir que no. A lo mejor puede ser que de repente poner una alarma o que te ayuden con algo, te traigan algo. Mide y vamos a ir avanzando poco a poco. El chiste es que recuerda que en su momento tu cerebro aprendió que decir que no es igual de peligroso que el rechazo o el aislamiento o incluso una crítica. Lo que queremos es que tu cerebro vaya entendiendo que explicar esto no es peligroso y que el quedarte callado, eso es lo que está haciendo que las experiencias sea peor. Vamos acercándonos un poco más al tipo de relación y vida que quieres vivir. Sí, recordemos que siempre hay que empezar de menos a más, como tú lo dices, como lo veníamos hablando desde la estrategia anterior. No se trata de polarizar y de ir de 0 a 100, sino de ir aprendiendo a hacerlo de una manera sana, de una manera correcta. Eso es la clave de todo esto. Yo creo que como personas, como seres humanos, bien vale la pena
dedicar el tiempo que esto requiere, porque, como les decía hace rato, quisiéramos que fuera una pastilla que me tomara y ya sé poner límites, ya sé comunicarme, ya sé la vida que quiero, ya sé construir relaciones. No se puede si en una vida que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años, la edad que tengas, no hemos aprendido, no va a pasar de la noche a la mañana, pero si dedicamos un tiempo a hacer esto, vaya, no es tan difícil. El problema es que no queremos atravesar ese malestar, no queremos sentir eso, pero si te fijas, es más, como les decía hace un momento y lo recalco y soy muy repetitivo en eso, es más el precio que pagamos por no hacer las cosas, por no dedicar el tiempo que lo que realmente vamos a obtener al hacerlo, que lo que realmente pasa cuando toleramos esa culpa, ese miedo, esa angustia, ese malestar en general, cuando hacemos las cosas que nos acercan a lo que queremos, ¿sí? Entonces, ustedes que nos escuchan y nosotros todos tenemos relaciones, empecemos. Si no sabemos, y si ya sabes poner límites, si es algo que se te facilita, qué bueno, síguelo haciendo. Siempre un límite, recuerden, deben ayudarnos a construir relaciones honestas, relaciones sanas, en bien de todos, ¿sí? No es un bien egoísta, para mí es un bien de construcción, de crecimiento con mi pareja, con mis hijos, con todas las personas que nos rodean. Eso es la clave de poner y de saber poner límites, respetar y respetarme. Siempre tenemos que ganar las dos partes en una historia. Y si hay relaciones que no me permiten poner límites, que no me permiten crecer hacia donde yo quiero, bien vale la pena pensar si es momento de alejarme, de separarme o de dejar ir a las personas. Inténtalo y lo vas a hacer una vez y te va a ir mal, quizás la primera vez y te vas a sentir mal y vas a dar un paso atrás, pero vuelve a intentarlo. Si se te hizo muy difícil, empieza por algo más pequeñito. La idea es empezar y empezar a mover a tus relaciones hacia esa vida que quieres, Alejandro. Sí, sí, Eduardo. Y como tú dices, ¿no? Hay veces que lo haces tantas veces, lo intentas tanto, que llega un punto en el que optas por ya no seguir. Solamente te recuerdo que si quieres un resultado diferente, tienes que estar dispuesto a hacer cosas nuevas. Y si alguna vez ha costado poner límites, también nos gustaría escucharte en la forma en cómo lo estás tratando de abordar. Recuerda que puedes enviarnos tus historias o tu pregunta para que la podamos leer en nuestros próximos episodios. ¿Sí? Y contentos de compartir con ustedes esta semana. Esperen el día lunes el nuevo tema para que nos compartan sus historias y poderlas traer aquí al siguiente episodio, poder compartir entre todos e ir creando ese espacio donde en conjunto podamos crecer. Les agradecemos por escucharnos una vez más. Un saludo, Alejandro, hasta Tepic, un saludo hasta sus casas, de donde nos escuchen. Y recuerden, compártenos, déjenos sus comentarios, síganos para seguir creciendo en esta comunidad. Y recuerden que si esto te está sonando, si esto te está pasando de alguna manera, tiene sentido. Nos vemos la Hasta la siguiente semana. próxima, gracias, adiós.